Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente esta mañana para abordar un tema que nos debe importar a todos y ya les diré por qué. Es por los nuestros que viven en los Estados Unidos y específicamente en el estado de la Florida y las nuevas leyes que ahí priman o imperan para los inmigrantes. Es realmente, ¿qué les digo? Triste el número de hondureños que ha tenido que salir de ese estado, buscar otros lugares en Estados Unidos ante las leyes severas que ahora están vigentes en el sur de Estados Unidos, específicamente en el estado de la Florida. Y para abordar esta temática, en cuestión de minutos, el canciller de la República, aquí en Frente y además conexiones con decenas de hondureños en los Estados Unidos, todo lo que han tenido que pasar en los últimos días. Yo leo unas cantidades de hondureños que han tenido que emigrar de ese estado, que digo, ¿y para dónde cogieron? ¿A dónde están? ¿Quién los está ayudando? Entonces, es bueno saber qué está haciendo el Estado en función de esos compatriotas. Ese es el tema que tendremos hoy aquí en el programa. Los invito para que estén pendientes de la próxima hora, 27 minutos de Frente a Frente. Frente a Frente presentó el tema del día. Redes Sociales es presentado por Óptica La Curazao, Blacatón, los mejores precios en el Black de medio año. Hasta 70% de descuento en aros y lentes, 6 meses de financiamiento gratis. Buenos días, compartimos con ustedes en este momento el tema del día. Las repercusiones de la ley de Santis contra la inmigración en Florida. Recuerde enviar su comentario, su opinión a través de nuestras redes sociales, @FrenteAFrenteHN, y también a través de nuestro número de WhatsApp 9773-6065. Recuerde que nuestro programa está siendo transmitido a través de nuestro Facebook, @FrenteAFrente, y por supuesto también puede sintonizarnos a través de TVC Play. Redes Sociales fue presentado por Óptica La Curazao, Blacatón, los mejores precios en el Black de medio año. Hasta 70% de descuento en aros y lentes, 6 meses de financiamiento gratis. Ya en cuestión de minutos les presento al canciller Eduardo Enrique Reina. Antes les quiero decir que el 1 de julio entró en vigor esta estricta legislación contra la inmigración ilegal promulgada por el gobernador Ron DeSantis. Según la medida, quien transporte a alguien que ingresó ilegalmente al país podría enfrentar una sentencia de 5 años de prisión o una multa de $5,000 por persona. Por persona, o sea que imagínense ustedes, si en un carrito van 5 personas, son $25,000. Enfrenta a esa persona que transporte inmigrantes sin documentación legal. También exige a las empresas con al menos 25 empleados que verifiquen el estado inmigratorio de los trabajadores en una base de datos federal llamada E-Verified, y crea sanciones para los empleadores que a sabiendas de trabajo extranjeros no autorizados. Y crea sanciones para los empleadores que a sabiendas den trabajo a extranjeros no autorizados. Son algunas de las sanciones. $5,000 para quien transporte a alguien que ingresó ilegalmente a Estados Unidos, es decir, sin la documentación legal. Y una sentencia de 5 años de prisión, $5,000 de multa por persona. Y también exige a las empresas con al menos 25 empleados que verifiquen el estado inmigratorio de los trabajadores. Crea sanciones para los empleadores que a sabiendas den trabajo a extranjeros
no autorizados. Bien, para hablar de esta temática hoy, el canciller Eduardo Enrique Reina. Canciller, bienvenido, mucho gusto. Muchas gracias, Es un Renato. placer tenerlo. Gracias por la oportunidad siempre de tratar temas de interés del país. El 1 de julio entró en vigencia esta ley de Santis. ¿Qué información ha tenido? Bueno, obviamente es una ley preocupante, no solo para Honduras, para una serie de países, principalmente los del norte de Centroamérica y México. Se ha hecho pues una variedad de análisis y hemos también conversado con los países amigos. Y es una ley compleja porque consideramos que es una ley que viene a atacar precisamente al sector migrante, indocumentado, y como le digo, principalmente creo yo que a los centroamericanos y a los mexicanos. Creo que es parte de lamentablemente esta retórica política que se ha incrementado en Estados Unidos, ya que a medida que se acerca el proceso electoral, pues el gobernador DeSantis es uno de los pues, aspirantes obviamente a la presidencia, sea por el Partido Republicano, y su retórica es precisamente anti-inmigración. Para no ser menos que Trump. Para no es ser el menos aspirante que republicano. Correcto. La única, creo que diferencia es que, si lo podríamos analizar así bastante desde acá, obviamente, y respetando, porque creo que el primer punto es que naturalmente es una legislación interna Claro, de los Estados Unidos. Y tratamos de respetar pues las decisiones internas que toma un Estado. Obviamente cuando estas decisiones pueden repercutir de manera negativa en algunos derechos fundamentales, es cuando creo que no podemos quedarnos callados, y este es el caso. En el caso de Trump, él siempre tuvo, pues yo creo que una retórica permanente contra la migración, y el tema del muro era uno de sus temas principales en toda su presidencia. Pero creo que hay una diferencia. A pesar de la retórica, Trump nunca tomó decisiones de este tipo. Porque yo creo que sabía el impacto que podía tener, sobre todo, lejos de la visión nuestra y lo que afecta a nuestros migrantes, en el proceso económico en los Estados Unidos. En el caso de la Florida, en el estado de la Florida hay cerca de 22 millones de habitantes y cerca de más de 800,000, casi 900,000 migrantes indocumentados, que trabajan principalmente en el área agrícola, en el área de turismo, en el área de construcción. Y pienso que esto va a tener un impacto fuerte para él, que se puede hasta revertir, creo yo, en temas económicos y electorales, porque en la Florida hay poco desempleo. Me decían expertos que hay menos del 3% de desempleo en la Florida. Entonces hay poca gente que quiera hacer estos trabajos, y que, por ejemplo, huracanes como Ian, que dejaron más de 60 millones de dólares en pérdidas, están en proceso de reconstrucción. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que los trabajadores documentados, un status quo que existe, se les permite elaborar en estas áreas, ahora ya no van a poder trabajar. Entonces las personas que contraten van a tener que tener procesos legales, pagos de impuestos. Entonces la construcción se va a incrementar los problemas de la producción agrícola. Entonces yo creo que esas decisiones un poco basadas en la retórica van a tener sus problemas. Ahora vemos el tema nuestro, pues el tema nuestro es un tema casi hasta contra esos derechos. Pues la legislación, por ejemplo, plantea que no pueden recibir ningún tipo de atención médica los que no tengan documentación legal, lo que también afecta, creo que yo, desde un punto de vista humanitario. Va a traer problemas en las familias que pueda separar, por ejemplo, los que tengan hijos que nacieron en Estados Unidos, los que tal vez no están documentados, los problemas de las licencias que han sido extendidas en otros estados y que no se van a reconocer, y las personas que se va a multar. Entonces yo creo que va a provocar un éxodo complejo de una gran cantidad de personas y sus familias desde la Florida. Entonces yo creo que es un impacto que al final de cuentas va a traer también, yo creo que, como le digo, para los migrantes obviamente, y en eso estamos trabajando sobre todo con nuestro consulado en Miami para ver cómo apoyamos de manera puntual a los migrantes en esto, pero también es poco lo que se puede hacer, porque a pesar de que nosotros documentemos, por ejemplo, con identidades, con enrolamiento, con pasaportes, tampoco los documentos internacionales van a ser reconocidos si no tienen los permisos de trabajo. Entonces es una situación muy compleja que otros países, pues México ha acusado a esta legislación de racista, de xenofóbica, se ha dado algún cruce con el presidente López Obrador y el gobernador, y creo que para nosotros como países migrantes creo que es una violación, una legislación que va más allá, y creo que pasa ese límite ya de convertirse en una legislación que
que, como le digo, ataca a un grupo específico, y sí la consideramos una legislación que casi va en camino de una visión más racista y más xenofóbica en los Estados Unidos, lo que es peligroso. ¿Cómo cuántos son los hondureños que residen sin documentos en ese estado? Mire, es difícil saberlo porque, como le digo, a veces los censos que manejan los consulados son pequeños. Nosotros siempre se ha calculado cerca de 1 millón de migrantes en todos los Estados Unidos, pero en la Florida yo creo que podrían haber unos 80,000 o por ahí de hondureños en general. Pues no sabría decirle exactamente, hay tantos documentados y tantos indocumentados, pero sí es un número importante de personas que tenemos y obviamente esto tendrá un impacto negativo en sus vidas, y lo que tenemos que ver es cómo tratar de apalearlo, y como le digo, lo que provocará de alguna forma es el movimiento de estas personas a otros estados. ¿Y ha tenido alguna cifra preliminar de cuántos han salido en las últimas semanas del estado? Todavía no. No, como le digo, porque también el migrante indocumentado es reacio a acercarse a veces a dar información, y más con el temor. Lo que sí sabemos es que hay mucho temor de la población, en general, de la población migrante en la Florida, y que están viendo, pues, lo veo también en declaraciones y otros temas o preguntas que hacen al consulado, de que la gente está buscando desgraciadamente cómo moverse, y tal vez gente que tiene muchos años de trabajar bien, de ser reconocida, y que tal vez lo que tenían un problema de papeles realmente, pero que no tenían no solo 1 año, 2 años, sino gente que tal vez tenía 5 años o más tiempo, o 10 años de vivir en la Florida, y que ahora tendrá que buscar cómo moverse. Entonces sí, tiene un impacto humano que va a ser muy difícil. Estoy escuchando en este momento a la producción porque se están conectando varios hondureños y la cuestión es intercambiar con respeto, información y contribuir a buscar ideas de cómo hacerle frente a esta situación con un impacto menos dramático, pero ya de por sí, algunas cifras que yo vengo escuchando desde hace algunas semanas, que han salido 40,000 hondureños del estado de la Florida para otros estados. ¿Cómo cuánto tiempo tuvieron los hondureños como para ordenar esa salida a última hora, después de que DeSantis comenzó con estas ideas y que luego se convirtieron en ley? Pues yo creo que los anuncios de él vienen realmente desde hace 1 año, a medida que fueron desarrollando la elección, más o menos yo creo que varios meses, y como le digo, la preocupación pues de sobre todo las personas, y como le digo, de parte del consulado nuestro lo que hemos buscado es incrementar el número de atención a los usuarios para que obtengan de hecho sus documentos, al menos requeridos, pasaporte, matrícula consular, o su enrolamiento con su identidad, y también se han pues documentado, identificado, pues también se han hecho algunos consulados móviles también en coordinación con algunas organizaciones de hondureños, y se han establecido alianzas con abogados y organizaciones sin fines de lucro para brindar apoyo y asistencia. Por ejemplo, Sanabra y Asociados, Caridades Católicas, servicios de la Arquidiócesis, los Americanos por los Migrantes, servicios luteranos de la Florida, unas empresas que de manera pro bono, o sea, sin cobrar nada, están ayudando a migrantes, y se han calendarizado pues jornadas informativas. Pero como le digo, el impacto es grande y es difícil pues enfrentar cuando se determina tomar una legislación de este tipo que va a afectar a las personas, y pues igual los consulados se han abierto también en horas, se han abierto los días sábados, se abren más allá de las horas de trabajo normal, para tratar de apoyar a las personas que están buscando al menos su documentación, y que los que han decidido tal vez moverse a otros estados. Pese a las restricciones legales que enfrenta la población migrante, esta juega un papel relevante en el funcionamiento de la economía de la Florida, sobre todo en áreas como la agricultura, la construcción o la hostelería, donde se hacen cargo de labores que trabajadores estadounidenses muchas veces no quieren hacer, al menos por los sueldos que los empleadores están ofreciendo, lo que les estaba informando el canciller. Cifras del Instituto Policial de Migración, un centro de estudios con sede en Washington, estima
en 772,000 el número de migrantes indocumentados que residen en la Florida. La ley firmada por DeSantis establece que todas las compañías con más de 25 trabajadores deberán confirmar el estatus legal de sus nuevos empleados. Aquellos empleadores que no cumplan con usar este sistema se enfrentarán a diversas sanciones, incluyendo la posible revocación de su licencia como empleador, así como la imposición de otras penalidades. Son fuertes las sanciones. La nueva normativa castiga a quienes a sabiendas y voluntariamente transporten a estos inmigrantes sin papeles hasta Florida, desde fuera del estado o del país. Se establece que transportar por primera vez y sin que se trate de menores a estas personas será castigado como un delito de tercer grado, sancionado con hasta 5 años de cárcel y hasta $5,000 de multa por persona trasladada. Quienes sean reincidentes, trasladen a menores o a grupos de más de 5 inmigrantes, podrían ser considerados como responsables de un delito de segundo grado, lo que puede implicar hasta 15 años de cárcel y de una multa de hasta $10,000 por persona. ¿Se imaginan quién va a intentar desafiar o vulnerar esta ley? La movilidad de estos migrantes sin papeles también se verá afectada por una disposición que establece que no podrán usar licencias emitidas por otros estados del país para conducir en Florida, y que si no pueden demostrar que su presencia estaba legalmente autorizada cuando obtuvieron la licencia en otro estado, entonces tendrán prohibido operar en vehículos en el estado de la Florida. En la actualidad, 19 estados y el Distrito de Columbia tienen normativas que permiten emitir permisos de conducir a inmigrantes indocumentados, de acuerdo con datos de la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales. Pero eso ya no importa para la Florida. Aunque usted consiga ese documento en otro estado de los que emiten para indocumentados, esa licencia no va a valer en la Florida. Además de estas limitaciones, la nueva legislación prohíbe a condados y municipios destinar fondos a alguna persona u organización con el fin de que puedan emitir documentos de identidad o de otro tipo para los extranjeros indocumentados. La nueva ley exige a los hospitales que atienden pacientes amparados por el Medicaid, el programa de salud destinado a personas de bajos recursos, que incluyan en su formulario de admisión una pregunta para saber si un paciente es un ciudadano estadounidense, un residente legal o un extranjero sin autorización para estar en el país. Los centros de salud deberán remitir a la Agencia para la Administración del Cuidado de la Salud del Estado un informe trimestral en el cual se detalla la cantidad de pacientes de cada categoría que fueron atendidos en urgencias o que fueron ingresados durante el periodo correspondiente. Bueno, ya usted decía hace algunos minutos, más parece una ley racista. Sí, así es, como le digo, una ley anti-extranjeros, una ley, porque ni siquiera esos datos que usted mencionaba, como le decía yo, en el tema salud, un tema prácticamente humanitario, que cualquier urgencia de cualquier persona, pues es difícil verla de esa forma. Entonces, como le digo, y es un problema serio, porque toda esta serie de multas, esa serie de imposiciones a las empresas, yo pues también conversando con algunos amigos americanos que llegan, me dice, aquí en la Florida pues se votó ampliamente por DeSantis en las últimas elecciones, creo que incrementó en 500,000 sus votos o por ahí en la última elección, y muchos me dicen, obviamente son empresarios. Este daño que le va a hacer a las empresas va a ser complejo, porque en Estados Unidos hay que hablarlo, yo creo que con mucha franqueza, hay un status quo de que en muchos sectores como estos, como la construcción, el campo agrícola y otros, el impacto va a ser enorme. Entonces, el incremento en costos, la inflación que está viviendo Estados Unidos, yo creo que las medidas, puede implementarse tal vez una ley de este tipo, pero con medidas, creo yo, que hubieran sido, creo yo, más paulatinas, como generar espacios de migración temporal para estos tipos de sectores que tienen muchos migrantes, y ir regularizando algunos temas de ley, como los trabajos temporales, temas de este tipo, pero un impacto tan cortante, como le decía yo, en un sector que la mayoría, los sectores estos, la mayoría son empleados no documentados. Entonces va a ser, creo yo, al final de cuentas, como le digo, va a ser un problema
que además del daño que va a provocar a los migrantes de nuestros países, se va a revertir, creo yo, de alguna forma a DeSantis en el corto o mediano plazo. Sí, la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida, una organización sin fines de lucro con más de 10,000 miembros pertenecientes a minorías, principalmente latinos, dijo que la norma firmada por DeSantis es una de las leyes migratorias más crueles. ¿Qué les parece? Una de las leyes migratorias más crueles que se han emitido en los Estados Unidos o por algún estado. ¿No tiene relaciones nuestro estado con el gobernador de la Florida? Bueno, en términos generales, o sea, nuestro consulado está acreditado, póngale de alguna forma ante el estado de la Florida, las relaciones que se hacen de documentación y todo son con el Departamento de Estado del estado de la Florida, o sea, siempre hay una relación por la composición federal de los Estados Unidos, pero como le digo, es complejo, hay países, por ejemplo, antes de salir el canciller Ebrard de México, él mencionó, por ejemplo, yo no voy a volver a viajar en avión a Miami para ninguna de mis conexiones con un mecanismo de protesta. Dijo el canciller Ebrard. Lo dijo, y yo creo que son cosas dignas a ver, porque yo creo que el impacto negativo, como le digo, que se está dando a nuestros migrantes, yo creo que es algo que como países debemos de verlo. Nosotros como Honduras hemos estado conversando con Guatemala, con El Salvador, para tal vez ver una posición común en esta temática. Todavía no la hemos definido, pero sí creo que a todos nos va a afectar de manera puntual y como le digo, a un gran número de migrantes y a sus familias, pues esto va a ser algo, yo creo, como decían, una ley cruel y además dramática que va a provocar casi un éxodo de miles de personas que van a salir a buscar oportunidades en otros estados y es un problema, como le digo, serio, que desborda a veces las mismas capacidades institucionales para hacerle frente, porque como le digo, estamos ante una legislación interna que se debe cumplir y lo más que podemos hacer es tratar de paliar apoyando a nuestros migrantes en lo que podamos, en su documentación, en lo que sea necesario. Y como le digo, a pesar de que nuestros documentos no sirven de mucho cuando no hay un permiso de trabajo y las personas serán multadas o serán sacadas del estado o deportadas. ¿Usted no será solidario con Marcelo Ebrard o seguirá viajando a Miami o a través de Miami? Es una buena medida, yo creo que la podemos tomar y a veces nos toca, por ejemplo, viajes a Washington o Nueva York, pues yo creo que agarraremos la ruta de Houston mejor o otras rutas que puedan, porque sí, yo creo que contribuir, yo creo que debe sentir el impacto de parte de los países una legislación tan fuerte y de nuestra parte, pues yo creo que son mecanismos de protesta, aunque que podemos adoptar. Yo creo que es importante verlo desde ese punto de vista porque, como le digo, afecta y afectará de manera humanitaria a cientos de miles de personas ahí en Estados Unidos. Puedo confirmar que el canciller hondureño, porque yo le voy a decir algo, deben darse cuenta todo lo que pesa América Latina en la economía de Miami. De acuerdo. Y es la puerta de entrada de América Latina, pues es la realidad. Entonces sí, yo voy a adoptar, como le digo, esa posición, voy a viajar por otras vías, pero no voy a usar la Florida. El canciller de Honduras, en un acto de protesta y solidario también con la decisión tomada por el canciller de México, Marcelo Ebrard, y aspirante presidencial de México, Marcelo Ebrard, dice que tampoco volverá a viajar por Miami a los Estados Unidos, que escogerá otra ruta, una decisión en función de las políticas antimigratorias crueles, como le llaman algunas organizaciones estadounidenses, a las que ha emitido el gobernador de la Florida, Ron DeSantis. Repito esta noticia, en solidaridad con los migrantes, en solidaridad con el canciller mexicano, a la decisión tomada por él también se suma el canciller de Honduras que no viajará, no volverá a viajar por Miami para entrar a los Estados Unidos. Escogerá cualquier otra ruta. Y al igual creo que haremos la instrucción con los demás funcionarios nuestros para lo mismo. Yo creo que, como le digo, como dice usted, tal vez son pequeños impactos, pero yo creo que al menos debe sentarse una posición ante esta legislación, como le digo, que viene a afectar
de manera muy cruel a muchas familias y que además contribuyen, yo creo, a la economía de la Florida. Pues la mayor parte, como le digo, y me lo decía un amigo que es americano y vive en Florida, me dice, fíjate que mi casa se dañó con el huracán Ian, me decía, y me están arreglando el techo. La mayoría de los trabajadores que vienen de las empresas, me dice, son migrantes guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, y no tienen documentos. ¿De quién va a seguir haciendo el trabajo o se me van a incrementar los costos enormemente? Entonces, como le digo, debería haberse, creo yo, tomado medidas medianas de buscar regularizar a estas personas, buscar mecanismos de migración temporal o en el caso del tema agrícola, pero sí, yo creo que esto también va a tener un impacto para el estado de la Florida que va a ser complejo. ¿Usted lo sugerirá a la presidenta ordenándole a todos los funcionarios hondureños que por razones de trabajo tengan que viajar a los Estados Unidos, que no ingresen a esa nación por Miami? Yo sí haré la recomendación. Como le digo, obviamente es difícil para muchos porque ya en temas personales, temas familiares, también yo sé que hay muchos hondureños que tienen mucha cantidad de familia en la Florida, pero al menos en temas oficiales yo creo que hay que, como le digo, por lo menos sentar una posición de protesta ante esta situación de esta legislación que viene a atacar directamente a muchos de nuestros compatriotas. Bueno, yo sé que habrá muchos que dirán, pero ¿y eso resuelve el problema de los hondureños? No lo resuelve, pero es una reacción digna de solidaridad que hay que tomar en cuenta. Que hay otras gestiones que el Estado debería hacer con Estados Unidos en función de regular el estado de los migrantes indocumentados en los Estados Unidos, posiblemente, y eso lo discutiremos hoy con el canciller aquí en frente a frente. Pero de momento, el ejecutor de la política exterior de Honduras se suma al canciller mexicano en no volver a entrar a los Estados Unidos por Miami y recomendará a la presidenta Xiomara Castro que lo mismo hagan los demás funcionarios del gobierno, a sabiendas que algunos tienen asuntos personales de tipo familiar que hacer en Miami. Pero de momento esta es una reacción, digo, que no resuelve el problema de los indocumentados en los Estados Unidos, pero que es una reacción digna ante la crueldad que implica esta legislación del gobernador de la Florida. Pausa comercial, seguimos luego. Redes Sociales es presentado por Óptica La Curazao. Blacatón, los mejores precios en el Black de medio año. Hasta 70% de descuento en aros y lentes. 6 meses de financiamiento gratis. Gracias por compartir sus mensajes, su opinión a través de nuestras redes sociales, @Frente a Frente HN. Celestino comparte, este es un gobierno que tiene la determinación de impulsar medidas como la Ley de Justicia Tributaria para que la desigualdad social se reduzca y todos tengamos las mismas oportunidades. Buenos días. La presidenta Xiomara Castro está implementando múltiples proyectos sociales y de inversión para evitar la salida de nuestro grupo. Dunia Martínez comparte, buen día, uno de los factores principales por lo cual se da la migración es la desigualdad y la falta de oportunidades y para ello el gobierno ha hecho entregas del bono como ser el cafetalero, tecnológico y otros más con el propósito de reducir la desigualdad. Pues recordemos que Florida es un estado independiente que puede decidir lo que desee en su país. Lo que hay que ver es que con las acciones de la presidenta Xiomara se pretende disminuir el flujo de migrantes, los bonos tecnológicos y la merienda escolar pretenden contribuir. Muchas gracias, continúe compartiendo su opinión a través de nuestras redes sociales y a través de nuestro WhatsApp. Redes Sociales fue presentado por Óptica La Curazao. Blacatón, los mejores precios en el Black de medio año. Hasta 70% de descuento en aros y lentes. 6 meses de financiamiento gratis. Bueno, hay algunas conexiones en este momento. Les digo que ya tenemos la conexión con el embajador de Honduras en Washington, don Javier Bu. Ya en unos minutos estoy con el embajador de Honduras. También me dice que la producción que se ha conectado, Juan Flores, se ha conectado también Lurbin Lizardo. Y Lurbin, ¿dónde reside? En Tampa.
Solo permítame, embajador, unos segunditos y a Juan y al canciller para atender a Lurvin, que está en Tampa. Señorita Lurvin, adelante. Usted se conecta con Frente a Frente. ¿Qué nos quiere decir sobre esta situación que están pasando los nuestros en el estado de la Florida? Buenos días. Sí, buenos días por su invitación a los oyentes de Frente a Frente. Sí, es horrible lo que estamos viviendo. Nuestras familias están con temor de salir a trabajar, de salir a manejar. Hemos visto últimamente muchos carros de patrol de policía. La gente me llama, Lurvin, ¿qué está pasando? ¿Cree que nos van a parar? Es horrible, es horrible. Nuestros niños están viviendo también mucho el cambio. Psicológicamente les están haciendo daño a nuestros hijos con esta ley que desgraciadamente firmó el gobernador de aquí de la Florida. Usted está con sus documentos en regla en la Florida, ¿no tiene este problema? Sí, gracias a Dios yo fui tepeciana por muchos años, residente, pero sigo luchando por mis compatriotas. Solo permítame, Lurvin, para presentar al embajador en Washington, al embajador hondureño en Washington. Luego iría con Juan Flores, porque Juan ha estado recorriendo todo el estado de la Florida este fin de semana y de cerca ha vivido ahí las reacciones de todos los hondureños indocumentados. Muchos de ellos han tenido que salir para otros estados inclusive. Embajador Bu, buenos días, gracias por atender a Frente. Es una ley no federal, es del estado de la Florida, pero ¿cómo trasciende en Washington este tipo de leyes y en un gobierno demócrata? Adelante con su reacción. Buenos días, Renato, buenos días, canciller, Juan, Lurvin y el pueblo hondureño. Muchas gracias por tenerme en su programa. Pues fíjese que en Washington la reacción no ha sido del todo positiva. Como usted sabe, estamos ante un gobierno demócrata y los demócratas también controlan el Senado. Las críticas han sido bastante fuertes contra esta ley, que es una ley, básicamente una ley antimigrante, ¿verdad? Bastante fuerte y cruel para nuestros migrantes que no lo merecen, porque son las personas, son el aparato productivo, los que dan la mano de obra en Florida. Creo que las consecuencias van a ser muy grandes para el gobernador DeSantis. Y para quienes no siguen la política estadounidense, DeSantis aspira a competir con Trump en las primarias del Partido Republicano para la presidencia de Estados Unidos. Por eso decía el embajador Bu que las consecuencias pues no serán tan buenas para el embajador DeSantis. No solo por lo que decía el canciller de las repercusiones económicas para el estado de la Florida y cómo algunos rubros podrían encarecerse por la mano de obra barata, que comparada con los cobros que haría mano de obra estadounidense, que de por sí no le gusta hacer los trabajos que hacen nuestros indocumentados, ¿verdad? Sino por los efectos políticos que puede tener esto en las primarias de los republicanos. Me imagino que a eso se está refiriendo, embajador. Sí, bueno, en todo el espectro, ¿verdad? Porque también él es gobernador en un estado donde hay muchos latinos. Sí. Y él va a ver las represalias, pues las consecuencias locales en su estado primero. Y luego eso se va a traducir nacionalmente. Y es curioso que Donald Trump, que es la persona que lidera por más de 25 puntos las encuestas en el Partido Republicano, es curioso que él no ha comentado ni positiva ni negativamente por esta ley. Y eso lo está haciendo, pienso yo, que es porque está viendo ese impacto que va a tener. Trump sabe muy bien quiénes son los que hacen estos trabajos, esta mano de obra, ¿verdad? Que es la más difícil, que no le gusta normalmente al americano hacer, ¿verdad? Y es pagada, no es pagada muy bien esta mano de obra. Entonces al americano no le gusta hacer estos trabajos, ¿verdad? Estamos hablando de trabajos de hospitalidad, hotelería, agricultura, servicios de todo tipo. Eso en Florida se va a notar la diferencia cuando la gente cuando la gente continúe abandonando el estado.
Entonces, los republicanos, muchos no comentan sobre esta ley porque están esperando a ver las consecuencias de lo que va a pasar políticamente el otro año, ¿verdad? En que empieza la campaña. Entonces, sí, estamos totalmente en contra de esta ley cruel que trae todo tipo de consecuencias. Hasta imagínese usted que si estudia toda una vida para ser abogado y quiere sacar el bar de Florida y no tiene documentos, entonces no le dan su licencia para ejercer leyes, aunque haya estudiado en una universidad en Florida, no le dan sus documentos, entonces, su licencia, perdón. Entonces tiene unas repercusiones que todavía no conocemos, ¿verdad? Que van a ser cuestiones que se van a ir presentando en el camino, ¿verdad? Que vamos a ir viendo, y una de ellas puede ser, como dicen aquí, racial profiling, ¿verdad? Que a uno solo porque lo ven hispano, lo ven latino, ya, lo van a detener. Entonces se va a volver una cosa como una especie de fobia, ¿verdad? Una cosa bien compleja. Sí, sí. Creo que leyes así tan crueles antiinmigrantes, solo esta en la Florida, ¿verdad? Todos tienen su legislación, los estados, pero de las más crueles es esta. Sí, ni Texas tiene una ley así. Sí, esta es la más cruel de todas. El Urbin, ¿qué más abarca esta ley de DeSantis, que está vigente desde el 1 de julio? Bueno, también en los hospitales ya nos van a empezar a preguntar si tiene documentos, aunque ya eso existe, pero tiene la opción de no contestarla, pero las personas están con miedo hasta de ir al hospital, figúrese usted. Y también la otra parte es de que ya los trabajadores de las compañías grandes están para pasar el Verify, y esto perjudica también a los trabajadores que tienen trabajos grandes en las construcciones, hotelería. O sea, estamos afectados por todos lados, la verdad. Juan Flores es el presidente de la organización 15 de septiembre. Cuéntanos, porque tú has estado con muchos migrantes este fin de semana. ¿Qué ha sido de ellos? ¿Han salido de la Florida? ¿Cómo están haciendo la gente que no tiene documentos ahí en ese estado? Buen día, licenciado Renato, a Lurvin Lizardo, nuestro canciller, y nuestro embajador Javier Bu, y el pueblo hondureño. Efectivamente, licenciado, nosotros hemos estado más de casi 2 meses, le podría decir, movilizando en todo el estado de la Florida, desde que nos dimos cuenta que iba a entrar en vigencia esta ley, pues buscando a cómo orientar a nuestra comunidad, a prepararla para recibir este embate como de un huracán categoría 5 que venía en contra de la comunidad inmigrante. Y es lamentable porque antes de entrar en vigencia, ya la ley hizo un impacto de daño al inmigrante. Para darle un ejemplo, nosotros hemos hecho una encuesta de más de 500 personas, algunos cara a cara y otras personas por teléfono, y podemos considerar que el 35% de los inmigrantes hondureños pues decidieron irse del estado de la Florida a buscar refugio a otros estados que sean más abiertos a los migrantes, que sean santuarios, en este caso Carolina del Norte, y otros se fueron por Atlanta, Georgia. La mayoría trabajan en el rubro de la construcción, que es una mano de obra técnica calificada que tiene esta comunidad inmigrante hondureña acá en el estado de la Florida. Nosotros podemos ver de que de los más de 200,000 hondureños que vivimos acá en el estado de la Florida, ya que el censo del 2020 dijo de que habíamos 120,000 hondureños, pero nosotros sabemos por otras estadísticas que hacemos que habemos más de 200,000, pues el 35% se fue al Estado por el miedo a lo que iba a venir a esta ley. Y no solo eso del miedo que lo que venía a esta ley, sino que también nos ha preocupado que este fin de semana empresas grandes de los Estados Unidos, aquí del estado de la Florida, han despedido a muchos empleados por el temor de que esta ley pues les pudiera sancionar sus empresas o se las pudieran cerrar por estar contratando personas sin documentos. Y entre ellos, pues hay miles de hondureños que estaban laborando y están sin empleo ahora. Y así que lo que ha producido esta ley ha producido un desplazamiento forzado, así como hay desplazamiento forzado en nuestro país o los que salen de Venezuela, que es un desplazamiento internacional. Este es un desplazamiento interno dentro de los Estados Unidos, lo cual es inaudito, ¿verdad? Porque también se están violentando derechos humanos laborales, civiles, institucionales, porque a pesar de que somos
inmigrantes sin documentos en Estados Unidos, pues somos seres humanos y también tenemos derechos por los convenios que han firmado allá en las Naciones Unidas. Pero vamos a seguir nosotros haciendo visible este problema, porque eso sí es lo positivo de este problema, que esta ley vino a visibilizar un submundo que existe del migrante. O sea, hay una esclavitud moderna aquí, donde hay personas que son violentadas sus derechos laborales, donde trabajan horas extensas de 6 a 6 por $100, donde no tienen ningún derecho social, donde no tienen derecho ni hasta siquiera sentirse seres humanos aquí en Estados Unidos. Y por eso también nosotros enérgicamente le estamos reclamando a la administración del presidente Biden que los hondureños éramos elegibles y seguimos siendo elegibles para un nuevo TPS. Le seguimos reclamando al presidente Biden que él nos ofreció una reforma migratoria y que trabajamos todos los hispanos, los más de 50 millones de hispanos que hay aquí en Estados Unidos, para que él fuera presidente y cumpliera esa reforma migratoria. Pero sin embargo no hay nada, y si tuviéramos tenido todos esos beneficios migratorios, una reforma migratoria o un estatus de protección temporal, no estuviéramos ahora mismo con este pánico donde se están desplazando familias mixtas. Cuando yo digo familias mixtas, padres sin documentos, hijos con documentos nacidos en el estado de la Florida, que no han puesto atención a esto también, licenciado. Son muchachos que ya tienen 16 años, otros de la mayoría de edad que ya pueden votar, y está despertando una conciencia masiva para que se alisten y votar en un voto independiente, ya un voto pensando en Estado, no en partidos políticos, sino que un voto en Estado donde pueda ver quién va a proteger a sus padres, porque el impacto psicológico que le ha causado a la familia no tenemos capacidad de medir pues todo el impacto, el dolor, el sufrimiento, la angustia que tienen muchos, pero hace falta también, licenciado, más orientación, y es aquí donde yo le quiero pedir a nuestro canciller que decline eso de decir que no viene al estado de la Florida, que venga, lo necesitamos. Como hondureños necesitamos sentirnos acuerpados por nuestro gobierno, por nuestra representación, y yo le podría humildemente recomendar también hacer una reunión con el gobierno de México, con el presidente López Obrador, presidente Imatel de Guatemala, con la presidenta Xiomara Castro, que está y que son las comunidades más perjudicadas en el estado de la Florida, hacer un bloque para hacerle alguna iniciativa, presentarle algún proyecto de migración para proteger y buscarle una solución a esto ante Washington, ante el presidente Biden, siendo que México es el aliado y el socio principal en tema migratorio de Estados Unidos. La mayoría de migración en ese bloque, en ese muro, descansa en México. Así que creo que esta es una buena oportunidad, porque sí, también está siendo afectado miles de hermanos mexicanos que lamentan, ¿verdad? Lamentan cómo se nos está tratando, siendo que en la pandemia los inmigrantes fueron trabajadores esenciales, o sea, pusieron la cara por este país y se mantuvieron a pie y pusimos vidas, porque no tenemos derecho a una asistencia social, no teníamos derecho ni a una vacuna. Y que hoy venga un gobernador ambicioso por querer ser presidente de los Estados Unidos y por darse fama quién es más antimigrante, se lleva por encuentro familias humildes que nosotros no pedimos ser protagonistas en esta historia, pero él nos ha dado el protagonismo porque él jamás esperó que levantáramos la voz los migrantes. Mire, licenciado, nosotros hemos hecho 4 protestas masivas en Tampa. ¿Y por qué en Tampa, licenciado? Allá está concentrado un número de más de 60,000 hondureños. Nos llevamos la sorpresa que habían miles de mexicanos, guatemaltecos y salvadoreños que los estamos acuerpando y los estamos protegiendo en esta lucha. Así que sí, es bien lamentable, ¿verdad?, lo que ha sucedido con esta ley, una ley que deshumaniza al migrante. Pero hace falta más orientación, como le digo, que por ejemplo la verificación de empleo ha existido, esto lo implementó el presidente Barack Obama desde el 2010. Lo único que ahora las empresas pues se van a ver obligadas y por eso están despidiendo. El tema de los hospitales, en los hospitales no le pueden negar asistencia, incluso hay rótulos puestos, letreros, anuncios, diciendo que el Estado no le puede negar este servicio, que incluso si usted no tiene documentos, usted tiene acceso aquí en el estado de la Florida que lo atiendan por 2 semanas en calidad de homeless, en calidad de persona indigente. Y el otro tema de ingresar al estado de la Florida sin tener documentos, recordemos que aquí en Estados Unidos hay una ley que las patrullas fronterizas a 100 millas de distancia a un lugar fronterizo, ellos están en la potestad de parar y pedir documentos. Y recuerda que aquí tenemos costa en el Atlántico y en el Pacífico. Entonces, lo que hace falta es más orientar a nuestra comunidad, que no
no entrar en ese pánico que ya entró, pues, o sea, entró en pánico, eso no lo podemos negar, pero sí el Estado usar esos mecanismos, porque la herramienta, porque nosotros como organizaciones sin fines de lucro no contamos con ayuda gubernamental, no contamos con presupuesto, no tenemos presupuesto para hacer toda esta labor, y por eso sí, hoy que está muy respetuosamente el canciller, le quiero pedir, o sea, podemos unificar y articular esfuerzos, canciller, para proteger esta comunidad del Estado de la Florida, y no solo la comunidad del Estado de la Florida, toda nuestra comunidad migrante, que siempre lo he recalcado. En los Estados Unidos habrá país que tiene ahora mismo la posibilidad de tener un nuevo estatus de protección temporal, es Honduras, pero nos hace falta articular esos esfuerzos y buscar ese mecanismo para proteger a nuestras familias, porque desde Honduras, Alianza, nos están llamando cada hora, desesperados y preocupados qué va a pasar con su familia, porque si son deportados, ¿qué sucede, licenciado? El Estado ahorita no tiene capacidad para darle empleo, y eso es lo que nosotros debemos de interponer acá en Estados Unidos ante la administración del presidente Biden, pedir una solución a esta temática. Sí, sí. No, y ¿sabe qué estaba pensando, canciller? Que me imagino que hay muchos indocumentados que ya en la Florida hicieron su patrimonio, así es, que tienen su vivienda. Sí, así es. ¿Y qué será de ellos, digo yo? Sí, mire, yo creo que, bueno, y a Juan, igual un saludo al embajador y a Lurbin. Efectivamente, vamos a visitar la Florida en este sentido de una visita oficial que es necesario para reunirnos, eso no hay problema, pero yo creo que el no viajar es solo un mensaje, creo yo, para una calidad de protesta, y claro, podemos trabajar de hecho nuestro embajador que estaba ahí presente, pues ha venido trabajando ya desde hace algún tiempo con la Fundación 15 de septiembre en varios temas, como el TPS, y efectivamente no solo estamos pidiendo, se dio esta ampliación, la que agradecemos de parte del gobierno de los Estados Unidos, pero se busca una nueva designación. Bueno, en el caso sí de las familias, yo creo que es complejo, porque como digo, hay personas que tienen 10 años o más años de vivir en Estados Unidos, tienen ya hijos que nacieron en Estados Unidos y tal vez por los problemas que sea siguen indocumentados y trabajan y han invertido. Tal vez ellos no pagan impuestos, pero sus hijos pagan impuestos. Entonces también contribuyen en esto. En el tema agrícola, fíjense que me decían que hay 40,000 empleados no documentados en el sector agrícola de la Florida, que es muy conocido por sus frutas, por sus vegetales, y esto va a tener un impacto. Y en las familias, por ejemplo, lo que decía Lurbin, fíjense que debe estar con su residencia legal. ¿Qué tal si ella, porque así ocurre, los migrantes a veces viajan donde está un familiar, ellos llegan o buscan a su familiar que está allá. ¿Qué tal si ella va en un busito con 4 familiares que están indocumentados? La van a catalogar como una persona que está traficando personas, cuando simplemente tal vez no está haciendo nada de ese tipo. Entonces la problemática en derechos es enorme y sí, con la fundación podemos trabajar. El embajador pues ya ha venido colaborando con ellos desde Washington y lo seguiremos haciendo, y es trabajar. Y yo creo que sí, como le digo, las implicaciones, como le decía el embajador, todavía no se ven y yo creo que van a ser complejas. Y trabajar con los países lo estamos haciendo. De hecho, como le digo, estamos promoviendo una posición conjunta con Guatemala, El Salvador y acercarnos a México. Ahora está la canciller Alicia Bárcena, con la que también hay una buena relación, y trabajar, yo creo, que estos temas en conjunto. Es más, hay países, por ejemplo, México, algunas de las voces eran pedirle a los mexicanos que están en Florida que no voten por DeSantis. O sea, como le digo, porque es un problema serio. Yo creo que el impacto humanitario va a ser muy grande para la población migrante y sobre todo pues para la hondureña, que provoca es como decía, este temor y este pánico ante esta legislación. Bueno, yo no creo que haya ningún latino con documentos legales o sin ellos en la Florida que vote por DeSantis en las próximas elecciones. Sí, porque todos, como le digo, de una forma u otra han llegado a Estados Unidos como un país que en sus momentos ha abierto las puertas a migrantes. Los centroamericanos, bajo la ley NACARA, cuando había la conflictividad en Centroamérica, bajo los diferentes TPS, porque ha sido un país solidario de alguna forma y que ha sido construido bajo la migración durante toda su historia. Entonces estas leyes vienen a ser casi leyes, como decimos, xenófobas, racistas, que dan otra imagen, casi una imagen de la que nunca Estados Unidos, contra valores contra los que en general los Estados Unidos ha enfrentado, que es el aceptar a la migración. Embajador Bu. Sí, mire,
Desde los tiempos de Reagan, los republicanos no hacen, bueno, el gobierno no hace una reforma migratoria trascendental, pero lo que dice el canciller es cierto. En los tiempos de Reagan se hizo la última, la más trascendental que hubo, y era un presidente republicano. Entonces ahí nos podemos dar cuenta cómo en los últimos 40 años han ido cambiando las políticas migratorias en Estados Unidos. El candidato y gobernador de Florida, DeSantis, la semana pasada dijo que iba a prohibir la migración de menores que nazcan de personas irregulares. No les iba a dar ciudadanía, iba a prohibir la ciudadanía. Eso requiere una enmienda constitucional. Eso es una retórica antimigrante, ¿verdad? Muy difícil de cumplir, y es una retórica antimigrante que es la que quieren sembrar en la próxima campaña. Entonces, en la campaña de Estados Unidos vamos a ver el tema migrante como el tema básicamente principal. Por no decir la economía, van a ser los dos temas principales. El tema de los migrantes y el tema de la economía. Hace unos días, también hace un par de semanas, en el Congreso, como para que vean cómo se mantiene el tema, se promueve una ley que se llama el American Dream and Promise Act, y es bipartidista, y esta ley genera algunos alivios. Entre ellos le da una pathway, un camino hacia la residencia a los beneficiarios del TPS actuales, los beneficiarios actuales del TPS. Entonces ya podemos ver que hay republicanos que tienen un poco de apertura para una posible ley migratoria en Estados Unidos, ¿verdad? Aunque sean pequeñas leyes que van modificando o que van promulgando, pero van beneficiando a ciertos sectores. Reconocen que el sector de los beneficiados de TPS que han estado en Estados Unidos todos estos años son un sector que merece este beneficio. Entonces vamos a seguir trabajando con el Congreso, con el Senado, para promover este tipo de leyes y abrirle los ojos para que vean lo importante que son nuestros migrantes. Estados Unidos tiene actualmente 9 millones de posiciones de trabajo disponibles, ¿verdad? Y ellos necesitan estos trabajos. Este país necesita este tipo de trabajos. Entonces, en el fondo lo saben todos. En cuanto al TPS, pues sí tuvimos una buena noticia, ¿verdad? Como todos saben, hace 3 semanas, más o menos, en donde se rescindió la decisión de Trump y se vuelve a activar el TPS para los hondureños que han sido beneficiados del alivio, ¿verdad? Todos estos años. Ahora, sí trabajamos constantemente en una nueva designación, una redesignación de TPS para hondureños. Como ustedes saben, el canciller, de forma directa y personal, entregó una solicitud oficial de nuestro gobierno, nuestra presidenta, a Anthony Blinken y también al secretario Mayorkas, que es solicitando una nueva designación, una redesignación de TPS para Honduras que incluya a los damnificados de los huracanes Eta y Iota, porque así lo dice la ley de TPS, la norma así lo dice. Entonces Honduras califica para una redesignación. Esa aspiración, ese beneficio, nosotros vamos a seguir trabajando de cerca con las organizaciones, con el Congreso, con el Senado y con la Administración para que se cumpla algún día, ¿verdad? Porque es algo que los hondureños, nuestros migrantes, califican y merecen en este país, y lo hemos visto para otros países. Entonces eso no se va a detener, y vamos a seguir colaborando con las organizaciones, con los migrantes aquí en Estados Unidos. Una pequeña adición, sí. Tal vez, Renato. Igual estamos solicitando la apertura de un consulado en Tampa, que va relacionado también con lo que mencionaba Juan Flores, conscientes del número de hondureños que también se ha incrementado y que es un puesto intermedio entre Atlanta y las partes de los estados que están más al norte, para atender también a este gran número de hondureños. Así que sí, pues estamos trabajando en la medida de poder afianzar y apoyar a nuestros compatriotas en los Estados Unidos. Sí. Porque aquel gran sueño que teníamos o que tenemos desde hace décadas de legalizar a los 10 millones de indocumentados, parece que eso va a ser. Es complejo, como decía el embajador, mire, es parte álgida del debate político en los Estados Unidos, y la situación es compleja para un gobierno demócrata, con un Congreso republicano
y con un debate que va a ser como uno de los puntos más importantes en la política de Estados Unidos. Ahora, yo quisiera que Lurvin y Juan me dijeran francamente, yo sé que no pueden estar atentos a cada uno de los hondureños que está sin documentos en el estado de la Florida, pero ¿qué de ellos? Básicamente, después de que entró en vigencia esta ley de Santis, ¿qué de ellos? ¿Qué de ellos? Me gustaría saber la situación personal de cada uno. Será difícil, pero por las encuestas que ha hecho Juan, percibe qué ha pasado, si se han quedado en la Florida la mayor parte o si han tenido que buscar otros lugares en Estados Unidos estos migrantes sin documentos de nuestra nación. Atentos después de la pausa. Redes Sociales es presentado por Óptica La Curazao, Blacatón, los mejores precios en el Black de medio año. Hasta 70% de descuento en aros y lentes, 6 meses de financiamiento gratis. Damos lectura a su opinión a través de redes sociales. Consulta un televidente. Si van a atender en los hospitales a inmigrantes y no reportarán a inmigrantes, darán información al Estado de cuánto se ha gastado en ellos, pero no llamarán a agentes de inmigración. Ya está haciendo un impacto la ley porque no hay información clara, es compleja, pero sí es cierto, miles han salido. Más mensajes. Por andar coqueteando con la izquierda y el comunismo vienen estas medidas que solo afectan a los migrantes. No viajar por Miami, que resuelve. Mejor que todos los funcionarios no visiten esa nación. Comparten más televidentes. Damos lectura. Buenos días, Renato. Me imagino que con la medida del canciller pondrá a temblar el gobierno de DeSantis en vez de buscar mecanismos multilaterales a fin de minimizar esos efectos contra los migrantes, no solo hondureños, sino también latinoamericanos. Vamos a dar lectura a través de Twitter. Juan Francisco comparte: esta es una ley demasiado cruel por parte de los Estados Unidos. Yo como inmigrante estuve residiendo en Florida. Es triste ver cómo compatriotas nos vemos obligados a salir de nuestros lugares para irnos a otro estado, todo por esa ley. Muchas gracias. Continuaremos dándole lectura a su opinión. Compártala a través de redes sociales. Redes Sociales fue presentado por Óptica La Curazao, Blacatón, los mejores precios en el Black de medio año. Hasta 70% de descuento en aros y lentes, 6 meses de financiamiento gratis. Bueno, todos sabemos que Marcelo Ebrard, el candidato aspirante presidencial mexicano, porque no sé cómo van a resolver al final los del partido de Andrés Manuel López Obrador esa candidatura. El hecho es que es uno de los importantes candidatos de ese partido de la presidencia de México. Que no entre a Miami, o que ahora para ir a Estados Unidos deje a un lado Miami, que no sea la puerta de entrada para él, o que el canciller lo diga, uno sabe que eso no va a resolver el problema de la migración en Estados Unidos, ni que va a hacer cambiar de idea a Roy DeSantis, pero creo que es una reacción política digna, yo así lo miro, es decir, Miami, que es la ciudad más importante del sur de la Florida, tiene en la migración latinoamericana una fuente de ingresos por turismo enorme. Que yo digo, todas estas cosas deberían ser consideradas. La necesidad de mano de obra que haga trabajos que no hacen los estadounidenses, y que si lo hicieran ya, porque no existen latinos haciendo esos trabajos, porque los están corriendo de la Florida, va a encarecer algunos rubros. Son cosas que me parecen lógicas, debatirlas, decirlas y tratar de incidir en algunas decisiones. Aunque yo creo que esto de DeSantis es pura competencia con Trump de quién es más antiinmigrante, si él DeSantis o Trump, ¿no? Sí, yo así creo, Renato, es un tema de retórica política y con una acción, como le digo, de compleja, porque ni siquiera, como lo decía, ni Trump en su presidencia adoptó este tipo de medidas y va a ser complejo, o sea, y lo reiteramos, ¿sabes? No sabemos que no es un impacto, que no va a temblar DeSantis por una decisión de este tipo, pero son mensajes. Yo creo que a veces la política también exterior está hecha de mensajes. Y lo reiteramos, sabemos que es una decisión interna de un estado de los Estados Unidos. Vamos a seguir trabajando, trabajaremos con nuestros países amigos que también se ven afectados
y además un poco quitar esa imagen, porque creo que ahí había un comentario, esto no es un tema ideológico, un tema interno de política de Estados Unidos hacia los migrantes, no importa de qué país vengan, porque los que van a sufrir el impacto de esta ley no son solo los hondureños, no son solo los guatemaltecos, los salvadores, van a ser todos los que están indocumentados, y eso hay una cantidad enorme de países que viajan, pero claro, el impacto aquí va a ser principalmente a los salvadoreños, guatemaltecos, hondureños y mexicanos que están en estos sectores de trabajo y que trabajan de manera indocumentada y que, como le digo, son más de 80,000 que atienden estos sectores de hotelería, de agricultura, de construcción y sobre todo también de construcción en el área de turismo en Miami, como lo decía usted, si la inversión que lo conversábamos fuera de cámara, o sea, Miami es como una ciudad latinoamericana en los Estados Unidos. Es más difícil, yo creo, encontrar quien le hable inglés a quien le hable español. Así que esa es una realidad, o sea, entonces el impacto para cada uno de esos latinoamericanos que a veces no está solo, sino que tal vez tiene familiares que han llegado, que todavía están indocumentados, va a ser fuerte y como le digo, va a ser un impacto hacia el voto finalmente, hacia DeSantis en el mismo estado de la Florida, creo. Yo voy a aprovechar esta mañana, pero no sin antes terminar el tema de la ley DeSantis, voy a aprovechar la presencia del canciller para preguntarle 3 cosas que a mí siempre me preocupan y me llaman la atención. De hecho, cómo van las relaciones con la República Popular China, me dice que está muy cerca el anuncio de la firma del Tratado de Libre Comercio con la República Popular China. Leí algo de camaroneros que no están exportando hacia China y no sé si perdieron el mercado taiwanés, eso me lo va a decir usted. Hay otra cosa que yo siempre que viene e insisto en ella, porque no entiendo por qué el Estado de Honduras no ha ratificado ese tratado que suscribió Hernández con Daniel Ortega y que nos ayuda y que nos beneficia y que es un aldabonazo más a una sentencia de La Haya sobre nuestra jurisdicción en el Golfo y la salida al Pacífico. Yo todavía no entiendo por qué el Congreso de Honduras no ratifica ese tratado y también se lo voy a preguntar al canciller. Y otra cosita que le voy a preguntar, porque me ha llamado la atención, no vi a Sir Salvador Moncada en China. ¿Será nuestro embajador o se arrepintió Sir Salvador Moncada? Porque después del anuncio de la presidenta no hemos sabido qué ha pasado con Sir Salvador Moncada. No sé. Pero antes de esto, vamos a concluir con el tema de los migrantes, que Lurvin y que Juan nos ayuden a describirnos francamente qué está pasando con buena parte de los indocumentados en el estado de la Florida. Juan. Sí, licenciado Renato. La incertidumbre que tiene nuestra comunidad, pues le ha quedado solamente las esperanzas de que venga por medio de una demanda judicial parar esta ley, ¿verdad? Y todo apunta a que así va a ser, así nos han dicho nuestros abogados, expertos en migración que nos asesoran en este tema, que la próxima semana pues se interpondrán varias demandas porque esta ley consideran que es inconstitucional y también pues otra esperanza que tiene nuestra comunidad inmigrante es de que, y es la que más apunta, que se pueda buscar una protección temporal, o sea, un estatus migratorio, porque aquí, licenciado, muchos ya tienen décadas, como usted bien lo dijo, ya tienen sus negocios, están establecidos, tienen sus familias, y por esta razón yo le vuelvo a hacer saber al canciller, yo entiendo, canciller, yo he sido bien enérgico con todo, y no solo con su gobierno, con el gobierno anterior, porque nosotros los inmigrantes hemos estado abandonados por décadas. No se nos ha considerado el valor, no se nos ha dado ese valor que tenemos. Somos el 27% ahora mismo produciendo el Producto Interno Bruto en nuestro país y el Banco Central de Honduras, recientemente la presidenta del Banco Central de Honduras dijo que la economía descansa gracias a estos migrantes, gracias a ese efectivo diario que llega, que son más de 30 millones. Y nuestra pregunta es, si somos tan esenciales, si somos tan importantes para nuestro país, ¿por qué no tenemos ese acompañamiento fuerte que necesitamos? Yo entiendo que se hacen algunos tipos de gestiones, pero necesitamos un respaldo que lo sintamos los hondureños. Y por esa razón, yo le invito a usted, canciller, que pueda viajar a Tampa para que usted con sus ojos pueda ver y tocar a estas familias, abrazar a estas familias que nos sentimos huérfanos sin un padre,
sin una madre. Es importante llevar ese consulado móvil a Tampa, que le hemos venido pidiendo, ¿verdad? Porque esta comunidad no es que necesite un pasaporte para tenerlo de lujo, es para enviar esa remesa, para identificarse que es Juan Pérez el que está mostrándose con un documento. Y con el embajador, pues yo le haría saber de que hay que replantear el tema del TPS. No entiendo y no entendemos todos los 2 millones de hondureños que estamos en Estados Unidos, como si Estados Unidos con Honduras ha sido un aliado beligerante, un aliado estratégico para Honduras y Estados Unidos, y si tenemos estas relaciones robustas, como siempre lo dicen, ¿por qué llevamos más de un año y que el presidente Biden no designa el TPS? Si bien es cierto, el TPS está a discreción del presidente Biden, pero óigame, la situación de Honduras es precaria, todos sabemos, estamos en estado de excepción, toques de queda, todo lo que está sucediendo en nuestro país, el único flujo de dólares que tiene es lo que hacen los migrantes. Entonces, ¿por qué no reclamar? Lo reclamó el gobernador Bob Menéndez. Le dijo al presidente Biden que lo defraudaba el no redesignar un TPS a Honduras y a otros países, pero en este caso hablemos de Honduras, que somos los que nosotros estamos sumamente preocupados. ¿Y por qué queremos un TPS, canciller, para concluir? Queremos ir a abrazar a nuestra familia, canciller. Queremos ir por lo menos ir a conocer la tumba de nuestra madre, de nuestro padre, de nuestros hermanos. Eso es lo que pasa y eso es lo que no están entendiendo nuestro gobierno. No lo queremos por un lujo. Queremos sentirlos humanos, queremos volver a abrazar, queremos sentirlos que ha valido la pena este sacrificio que estamos haciendo dentro de los Estados Unidos para ayudar a su gobierno, a los gobiernos anteriores, para ayudar a nuestro país. ¿Cuál es tu estatus migratorio, Juan, ahí en Estados Unidos? Yo soy asilado político, estoy a punto de hacerme ciudadano. Sí, sí. Entonces, y con la redesignación del TPS, pues abarcaría... Bueno, ¿A cuántos hondureños aproximadamente? Pues no sé cuántos, habría que ver la calcular el número. Yo creo que serían más de 100,000 probablemente, no sé cuántos. Un millón, canciller. El millón en total de migrantes. Sí. Pero como es como la etapa de los que entraron después del iota iota, es lo que habría que... Bueno, pues sí que esa es la política interna de Estados Unidos, Juan Flores. Uno cree que con los demócratas en el poder, en la presidencia... Mira que tuvieron el control del Congreso los primeros 2 años, pero lo perdieron. Pero uno creía que con los demócratas la cuestión iba a ser más fácil para nuestros migrantes, pero no necesariamente es así, ¿ve? Mira lo que está diciendo el embajador Javier Bush, que la última gran reforma migratoria fue en los tiempos ¿de quién? Del ícono de la derecha estadounidense, de los republicanos, de Ronald Reagan, mira. Y nosotros creemos lo contrario aquí. El TPS es una orden ejecutiva, licenciado, no necesitamos del Congreso ni del Senado, necesitamos la buena voluntad del presidente Biden y presión nuestra, que la estamos haciendo, y presión de nuestro gobierno, porque debemos demostrar que solamente le pedimos al presidente Biden aplique la ley que existe desde 1990, que es la ley INA 244, que si un país sufre catástrofes naturales, está con un problema que no pueden regresar sus ciudadanos, corre peligro la vida de sus ciudadanos, se aplica, se lo dieron recientemente a Haití, y eso es lo que nos preguntamos. ¿Cómo es que nosotros somos aliados fundamentales del gobierno de Estados Unidos y no pueden proteger a nuestra familia? Se lo dieron recientemente a Venezuela y no solo le dieron TPS, sino que le redesignaron, o sea, le abrieron fechas para que los que ingresaron, por ejemplo, ayer, tengan TPS, y eso es lo que nosotros estamos reclamando y lo que nosotros debemos trabajar estratégicamente junto con el gobierno, sociedad civil, la empresa privada, licenciado, que se lucra mucho en nuestras remesas, también debe involucrarse en este tema, porque si nosotros regularizamos nuestro estatus legal, cuando digo nosotros me pongo en tercera categoría siempre, también tercera persona, es porque si nosotros regularizamos ese estatus legal, vamos a tener mejor calidad de vida, vamos a salir de la sombra, no va a venir cualquier gobernador a querer amenazarnos y vernos como un animal viejo tirado en el suelo solo por no tener documentos. A eso es que nos referimos y volver a tomar el tema del TPS con energía y poder estratégicamente buscar ese beneficio antes de que finalice. Te entendemos, Juan. ¿Lurvin? Sí, yo les pido, yo fui tepeciano por muchos años. Ustedes no saben cuánta ayuda le darían a nuestro pueblo, porque nos sentimos como que nos dan por aquí, por todos lados. No tenemos, muchas personas no tienen ID, no tienen un pasaporte, se les ha vencido, tienen negocios, han comprado casas con ITIN number
yo fui tepeciana por muchos años y eso fue un alivio muy bueno para todos nosotros. Nos sentimos solos, hay coraje en el pueblo porque por décadas hemos estado abandonados y necesitamos que presionen por ese TPS. Aquí hay muchas personas que tienen mucho que perder, algunas quedaron encargadas, familias con sus casas, negocios. Lo único que les pedimos es apoyo nada más, porque aquí hemos trabajado duro por años para tener nuestras casas, nuestros negocios, y saber que el gobierno no nos apoya. Estamos perdiendo tanto aquí como en Honduras también, porque imagínense, yo tengo 30 años en este país, nunca he tenido una tarjeta de identidad, nunca yo he podido comprar un solar, porque ya ni en la familia uno puede confiar. Entonces, nunca he tenido tarjeta de identidad, nunca he votado. Entonces, ahora mismo el pasaporte se me venció. Yo hace 4 meses atrás, yo quise, no pude entrar. Me lo van a dar hasta en agosto. El 14 tengo la cita y hay mucha gente que no sabe leer ni escribir, pasan trabajo. Yo trato de ayudarlos, pero no tenemos la cita. Mucha gente llamándome en las madrugadas. Esto es horrible, es un caos que estamos viviendo de dos lados, tanto de allá como de acá. Es horrible lo que estamos viviendo. Yo que soy residente, el otro año me hago ciudadana, tepeciana, luché por ese TPS, casi muero en la calle, perdí un hijo en esas caminatas, tuvimos el respaldo en aquel entonces de Flores Facusé y ahora nos hemos sentido solos. Y sabemos que podemos ganar ese TPS, así que yo le pido tanto al señor Javier, embajador, y al canciller que se unan, vengan a Tampa, escuchen para que ustedes vean todo lo que estamos viviendo. Esto es horrible, nuestros niños también, ya que han pasado fronteras y han vivido esas congelaciones en esos retenes donde los detienen antes de venir a donde su familia. Ellos tienen miedo que los lleven ahí. Es un dolor psicológico que le están haciendo a estos niños. Así que yo les pido encarecidamente un consulado móvil, un consulado de emergencia aquí en Tampa. Bueno, creo que Entonces, no, es muy claro, Lurben, sí. Y efectivamente el mensaje igual de Juan. Y como le decía, ya estamos solicitando la creación del consulado formal y lo que vamos a instruir pues para que lo más pronto, pues las próximas semanas se haga un consulado móvil en Tampa y visitarles con mucho gusto. De hecho, el proceso de enrolamiento de identidades empezó ahora con el gobierno de la presidenta por instrucción de ella. Ya llevamos 120,000 identidades emitidas en Estados Unidos y vamos a arreciar pues el apoyo para que estas identidades puedan ser lanzadas. Igual ya llevamos más de 150,000 pasaportes emitidos, sabemos que la cantidad es enorme y el trabajo debe ser más fuerte y efectivamente hemos estado trabajando con el TPS, el embajador sabe pues que a todo nivel, desde la visita de las conversaciones de la presidenta Castro con la vicepresidenta Harris, mi reunión con el secretario de Estado Blinken, con el señor Mayorkas, hemos insistido en cada momento, en cada discurso de la presidenta en Naciones Unidas, en todas las relaciones que podemos tener con Estados Unidos, en la Cumbre de las Américas que asistí, y son temas en el fondo, y lo reiteramos, son temas políticos. El tema del TPS, ¿qué pasa? Cada decisión que se toma es política y por eso pues es una decisión que aunque sea una decisión ejecutiva, la miden por el impacto político, o sea, el impacto político interno de los Estados Unidos me refiero. Entonces hay temas que Haití es un país en una situación severa. Pues, es un país fracasado totalmente. El tema de Venezuela, pues hay intereses tanto en el Partido Republicano como en el Partido Demócrata. Entonces nosotros seguimos insistiendo y como digo, creo que también hay que ser conscientes, esperaban un poco terminarlo el tema legal con el fin del TPS anterior que había buscado Trump y ya se logró pues esta ampliación, pero el tema de la redesignación la seguimos trabajando y la vamos a seguir trabajando con los Estados Unidos y es un interés de la presidenta. El tema de los migrantes es un interés de la presidenta trabajarlo, apoyar, uno en las condiciones nuestras de como país, cómo cambiar para ir cambiando esas causas que provocan la migración, pero también el apoyo a nuestros migrantes y estamos muy conscientes y lo ha dicho la presidenta, o sea, es casi como un régimen contradictorio de que las personas que salen del país por necesidad son las que aportan ahora
como le decía Juan, y así es, más del 26 o 27% del PIB en remesas para Honduras. O sea que es un tema en que tenemos que devolver ese apoyo a los migrantes, estamos conscientes de ellos en la instrucción que tenemos de la presidenta. Y es lo que hemos estado haciendo, el enrolamiento, la inscripción de nacimientos que no se daba en los consulados. Estamos trabajando en muchas temáticas para fortalecer y cambiar, desgraciadamente, las prácticas que han venido dándose y que no han permitido el apoyo a los migrantes en el exterior, y es lo que la presidenta, en nuestro caso, nos ha instruido, y que lo hacemos a través pues de nuestros consulados, y en el caso también del embajador que está aquí presente, que pasa permanentemente en contacto con congresistas, con el Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos, con el Departamento de Estado, y en ese mensaje de buscar precisamente los mecanismos para regularizar a los cientos de miles de hondureñas y hondureños que están en Estados Unidos, y buscar precisamente las mejores condiciones. Tiene que otra cosa, señor Renato, también imagínese que yo fui a tramitar mi tarjeta de identidad y al sol de hoy no me han llamado, estoy llamando, nadie contesta, nadie te avisa si ya está, porque son 4 horas y media que tengo que viajar. ¿La tramitó en el consulado en Miami? Sí, en Miami, bueno, y no me han llamado. O sea, tal vez si nos pasa sus datos vía la producción de Renato, con mucho gusto le puede dejar sus datos personales al productor. Y que le ayude también con el embajador y para ver cómo hacemos. Le podemos asistir, consígame los datos, Renato, si puede, para que el teléfono, sobre todo, para que la llamemos, le tomemos ahí sus datos y hablamos con la cónsul en Miami. Y en esto, Renato, tal vez haremos un anuncio, pues que lo teníamos, pero tiene que ver, y yo creo que lo podemos hacer antes. Con el Registro Nacional de las Personas hemos venido trabajando de la mano y con la Dirección de Migración para mejorar la emisión de pasaportes y los documentos de identidad. Acaba de adquirir una máquina del Registro de las Personas que nos van a entregar cerca de 90,000 entidades en el mes de julio. Entonces yo creo que, porque el problema es la impresión, ¿verdad? Como van a esa cola de producción, entonces siempre se tarda y después el envío a los consulados, pero me decía Oscar Rivera, bueno, en aquel momento y ahora es el señor Catán, que nos van a entregar un número muy grande de entidades de todas esas 90,000 solicitadas para ya enviarlas a los consulados y no atrasar estas entregas lo más pronto posible, y eso lo estamos trabajando también. ¿Necesitan autorización de Estados Unidos para instalar el consulado? ¿El consulado móvil? No, el móvil no, pero el de obviamente hay una relación de comunicación, pero para el oficial sí ya estamos trabajando, pero el móvil ya vamos a hablar también con la cónsul y lo vamos a coordinar también con la embajada para que sea lo más pronto posible, pues, y que se haga en Tampa para ayudar a los compatriotas con mucho gusto. Y para concluir este segmento y concluir ya la temática, porque quiero reformularle las preguntas que le hacía el canciller, ya tenemos poco tiempo. ¿Qué tan cerca estamos de esa redesignación del TPS para los hondureños, embajador Bu? Bueno, sería un paso importante ahorita porque habíamos retrocedido, ¿verdad? Entonces sería un paso importante al reactivar lo que teníamos, que era el TPS que hemos tenido desde 1998. Entonces, con este paso importante nos deja el camino abierto para seguir solicitando, tanto las organizaciones como las ONGs, como todos los apoyos que tienen los migrantes en Estados Unidos, como nosotros, como embajadores y la misión, para una nueva designación, una redesignación de TPS. Entonces, ya podemos enfocarnos, ¿verdad?, en esa meta y expresar los motivos por qué, sacar estudios que nos van a dar los respaldos, los números del censo, algunos que mencionó Juan en Florida, otros que tenemos nosotros del Pew Center, para que Estados Unidos se den cuenta, los gobernantes, de lo importante que es beneficioso para ellos mismos. La gente, cuando aplica un TPS, les entrega toda su información personal al gobierno federal y al gobierno estatal. Eso es importante para el gobierno de Estados Unidos, manejar esa información, tener esa data. Pagan impuestos. La gente paga impuestos, pagan su renta. Entonces, todas estas ventajas que trae una regularización, alivio temporal de este tipo, son ventajosas para el mismo gobierno. Entonces, mi compromiso absoluto, instrucción de la presidenta desde que soy encargado de negocios, es trabajar por los migrantes, trabajar por sus derechos y por una nueva resignación de TPS. Y eso continuaremos haciéndolo
durante lo que dure nuestra misión aquí. ¿Cómo valora así rápidamente las relaciones diplomáticas de Honduras y Estados Unidos en este momento, embajador? Buenas, es una relación que es amplia, sumamente amplia, ¿verdad? Es una gran colaboración que tenemos con Estados Unidos en muchos ámbitos. Lógicamente hay temas más prioritarios que otros, seguridad, migración. Entonces tenemos una buena comunicación fluida, de continuo diálogo continuo y bueno, nosotros acabamos de recibir un gobierno bastante complejo, con muchos, múltiples problemas, y hay que irnos, ¿cómo le digo?, como reajustando la relación para que ellos comprendan el momento que vive Honduras y nosotros también el momento político que vive Estados Unidos. Entonces es una relación buena y fluida la que tenemos actualmente. ¿Canciller cree que esa redesignación del TPS para Honduras depende mucho del nivel de las relaciones diplomáticas entre las dos naciones? Mire, en parte sí, pero también yo creo que depende mucho de la política interna de los Estados Unidos. O sea, como le digo, son decisiones que al final impactan en el tema electoral y por eso el cuidado de tomarlas. O sea, más allá de, yo creo, el interés de querer apoyarnos o no, es por esa relación, porque el tema migración es álgido en la discusión política interna de los Estados Unidos. Entonces, claro, tomar una decisión de abrirle la puerta, por ejemplo, a una resignación legal para, como lo decía tal vez Juan, tal vez no sean 1 millón, pero que sean 200,000 o 100,000 personas, va a tener un impacto también político interno. Yo creo que eso es lo que a veces se mide. Y entre más cerca van el proceso electoral en Estados Unidos, creo que a veces se hace más complicado que se tomen estas decisiones. Entonces, ahí yo creo que entender que no solo obedece a veces a la relación política nuestra ni a lo que tengamos, sino también obedece también a la temática interna. Y aquí es donde es importante, y estamos de acuerdo con lo que decía el embajador y también Juan, del lobby interno, porque también ellos responden a un lobby interno por los intereses políticos. Si ellos ven organizaciones de la sociedad civil americanas, si hay congresistas que han enviado notas de apoyo para Honduras para una nueva resignación del TPS, y hay senadores que la han enviado, es porque también hay un interés político y visiones diferentes en los diferentes estados de Estados Unidos. Hay estados más abiertos a la migración, más propensos porque tienen una gran cantidad de ciudadanos de origen latinoamericano. Entonces, claro, también para ellos es un interés de conseguir esos votos. Entonces, se juegan todo este tipo de temas, no solo la política externa de Estados Unidos, Honduras, sino también la política interna, y es ahí donde hay que trabajar de manera muy fuerte, pues, a todos estos niveles, internos como externos, para lograrlo, y nosotros seguiremos haciendo lo que toca. ¿Cuál es el estado, de qué estado nos vienen más remesas? ¿Se tiene eso definido? Ese dato no lo tengo a mano ahorita, no sé si el embajador tal vez tenga alguna información, pero yo pienso que los estados más grandes donde hay hondureños son, pues, efectivamente Florida, Texas, hay un buen número de hondureños en las partes de Maryland, de Virginia, en California, Arizona. O sea, realmente ahora los hondureños están prácticamente en casi todos los estados de Estados Unidos. Sí, se lo preguntaba porque alguna incidencia habrá en el envío de remesas con esta situación que están pasando nuestros migrantes en la Florida. Correcto. Sí. Bueno, Juan y Lurvin, les agradezco que hayan estado acompañándonos esta mañana aquí en Frente a Frente, y al embajador también, Javier Bú, en Washington, Estados Unidos. Ya saben, Lurvin y Juan, estamos para servirles. Y gracias, embajador Bú. Y que nos envíe Lurvin, por favor, sus datos por la producción para apoyarle. Sí, Carlos, si puedes tomar los datos de Lurvin para que se los reenvíes al embajador Bú. Buenos días, Juan Flores. Buenos días, Lurvin. Buenos días. Muchas gracias, licenciado Renato. Son muy importantes estos espacios para los inmigrantes, ya que necesitamos tener esa voz. Pero sobre todo es más importante el acercamiento de nuestro gobierno, porque no lo estamos sintiendo, y sería importante, pues, que hoy es un buen día para iniciar que este preámbulo de esta ley dañina que ha implementado este gobernador, pues que sea el puente para que podamos unir esfuerzos y buscar ese beneficio para proteger a nuestra comunidad, porque usted, canciller, es hondureño igual que yo, igual que los 2 millones de hondureños que están acá sufriendo y que merecemos, y creo que no hay ninguno de ustedes en Honduras que no tenga un familiar dentro de Estados Unidos, incluso ilegal. Así que
hay que trabajar, hay que articular de nuevo, hay que replantearnos de nuevo en esta posición para buscar este beneficio migratorio. Lamentamos que el gobierno de Estados Unidos politice un tema humano y un tema de ley como es el TPS, y ojalá pues se pueda conseguir y que tengamos una postura firme ante el gobierno de Estados Unidos, siendo que Honduras tiene bases militares y está construyendo más bases militares, y podamos negociar esas bases a favor de un TPS, así como aquí quieren negociar también un voto a favor de un TPS. Bueno, pues me da una información nueva, Juan. Está construyendo más bases militares de Estados Unidos aquí, no nos hemos dado cuenta. No, seguimos con los tratados normales que seguimos con Estados Unidos. ¿De qué te das cuenta, Juan, que no nos damos cuenta nosotros? Aquí todo el mundo se da cuenta que ese es un problema, licenciado, que subestiman al migrante. No, me refiero a los... No, para nada. No, yo me refiero, licenciado, a la información que manejamos, a los acercamientos que tenemos con muchas autoridades de aquí de Estados Unidos y que manejamos, ¿verdad? Mucha información y que sabemos, pues, cuál es la situación de nuestro país. Y imagínense, para un TPS, licenciado, no hay que hacer ningún informe, solamente hay que presentar el informe que acaba de presentar de Derechos Humanos del 2019, la CID, donde dibuja un país completamente destruido. Con ese documento que acaba de hacer público la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de Honduras, de Derechos Humanos del 2019, con eso tenemos ese beneficio migratorio. Así que todo está dado ahí, solamente hay que ser más genérico para buscar ese beneficio. Bueno, muchas gracias, Juan Flores, a Irving y al embajador Bu. Vamos a la pausa y enseguida vamos a abordar así rápidamente estos tres temas que siempre que viene el embajador, yo le insisto, porque no hemos a nivel de Congreso ratificado ese tratado, si nos conviene, que firmaron Hernández y Ortega, que no le quepa ninguna duda a Bukele sobre lo que Honduras tiene en el Golfo de Fonseca. Si ya Ortega aceptó ser fronterizo con Honduras en el Golfo, no lo acabo de entender. Y lo otro que le preguntaba es sobre la situación de Sir Salvador Moncada, si en efecto será nuestro embajador en la República Popular China, porque después del anuncio que hizo la presidenta no hemos vuelto a saber de Sir Salvador Moncada. Y hay otro temita por ahí que me parece muy importante para el país. Damos lectura a su opinión a través de redes sociales. Leonardo Barrientos comparte: la colaboración entre Estados Unidos y Honduras puede ser clave para abordar este problema de manera integral, así evitar cualquier caravana que se haga en un futuro como lo que pasaba con Jo. Mirna Estrada comparte: debemos generar mejores oportunidades y condiciones a nuestra población y evitar así su migración hacia otro país. El Estado debe priorizar a la población que se encuentra en una posición de vulnerabilidad y desigualdad, dado a que es este porcentaje el que emigra más. Gracias, continúe compartiendo su opinión. Sir Salvador Moncada. La pregunta es por qué, después de que hizo el anuncio la presidenta, que sería el embajador de Honduras en la República Popular China, no volvimos a saber de Sir Salvador Moncada. Ya China dio, ¿cómo le llaman? Beneplácito. El beneplácito, y sigue el nombramiento, ¿no? Sí, eso no hay ningún cambio. El doctor Salvador Moncada, hemos estado en comunicación. De hecho, no pudo lamentablemente acompañar a la presidenta en su visita a China y al presidente Xi Jinping, porque él está, obviamente, el nombramiento y la discusión fue bastante corto, el tiempo en que se tomó la determinación y la conversación con él, y entonces él todavía tenía temas personales pendientes, pues él es un hombre de una agenda muy connotada, sobre todo en el campo científico, y entonces él está concluyendo todos esos compromisos personales y estará, pues, yo creo que muy pronto, por muy tarde, finales de agosto, septiembre, ya viajando a China, y estamos ultimando los detalles también de preparación de la embajada. Obviamente ya estamos haciendo la apertura, estamos coordinando con él la escogencia del personal que le va a acompañar para apoyarlo en esta misión tan importante. Entonces, estamos ultimando, como le digo, detalles puramente logísticos y de trabajo de apoyo al embajador Moncada para esta gran misión, y obviamente también su llegada a Honduras para su próxima juramentación por la presidenta. Entonces,
como le digo, son más detalles logísticos que los que tal vez están atrasando, pero no nada ha cambiado, él está pues obviamente listo para asumir este reto, en el cual, como lo mencionó la presidenta, pues nos da un gran honor también como gobierno tener una figura de ese alto calibre internacional en el campo científico que sea nuestro embajador. ¿Con Taiwán se finiquitaron las relaciones? Con Taiwán no hay ningún contacto oficial a partir del rompimiento de relaciones. Hemos también culminado todos los convenios, documentos que teníamos con Taiwán. Ya eso, la presidenta ha emitido un decreto interno para que obviamente todos estos proyectos, convenios y tratados que teníamos lleguen a su fin, sean derogados, para poder avanzar en la relación con China bajo el principio de una sola ¿Y los China. rubros económicos que más se beneficiaban de esa relación con Taiwán, cómo están? Mire, en poco tiempo, en los cerca de 2 meses y medio que teníamos de iniciar la relación, los principales productos de exportación, que eran sobre todo camarón, ya han sido aceptadas 9 empresas camaroneras hondureñas para exportar a China. Las aduanas también han aceptado todos los mecanismos fitosanitarios para que el camarón ya ingrese, o sea, está ya aceptado como un producto que puede ingresar a China en muy poco tiempo. Son procesos, me decían los expertos de SENASA, que a veces duran hasta 3 años o 4 años, en menos de 2 meses lo hemos logrado. También ya está café verde, café tostado, ya está listo, banano está también aceptado. Esta semana se está terminando, en esta primera semana de julio se hacen las inspecciones virtuales para ya el melón de las empresas hondureñas que puedan ser certificadas. Se certificaron 10 empresas, tanto de café tostado como de café verde, ya para exportar a China. Estamos pendientes ya ahora de hacer tabaco, cárnicos, productos de carne de res y carne de pollo. Eso como previo a lo que ya yo le mencionaba, se recibirá el día 7, 6 y 7 y 8, estará aquí en Honduras el viceministro de Comercio de China para avanzar en lo que será el proceso de ya poder, pronto un anuncio de lanzamiento de negociaciones de un tratado de libre comercio con China, lo que estamos ya trabajando con la Secretaría de Industria y Comercio y un grupo interinstitucional. O sea que vamos bastante avanzados en esta relación comercial y de cooperación, y este día 7 se realizará la primera comisión mixta de cooperación comercial y económica con China. Eso viene el viceministro a reunirse con el ministro Freddy Cerrato. Entonces sí estamos trabajando bastante rápido en esto, Renato. ¿Y con los estudiantes? Con los estudiantes ya, ¿en Taiwán? Mire, ya el día 4 de julio, 29 estudiantes de los que estaban en Taiwán aceptaron la oferta china de ir a estudiar a universidades chinas. Ya ellos el día 4 salen de Taiwán vía Hong Kong, ya cada una de sus universidades, y el resto de estudiantes, que eran como 90 que estaban en Taiwán, la presidenta Castro nos dio instrucciones muy puntuales, y a través de Sede Sol del ministro José Carlos Cardona ya se les resolvió, y a los que estaban todavía culminando sus estudios, que como le digo son como 90 estudiantes hondureños en diferentes áreas, el gobierno de la República les va a apoyar para que culminen sus estudios en Taiwán, porque Taiwán les había quitado las becas una vez que se rompieron las relaciones. Así que ese tema está solventado, lo coordinamos de manera muy especial con los padres y con los estudiantes mismos, y hemos también trabajado con la fundación de la UNA, para que tenga la relación con las universidades taiwanesas, porque como le digo, como hubo un rompimiento, pues ya la relación oficial entre gobiernos no existe. Así que, como le digo, esos temas puntuales que eran parte de nuestras primeras preocupaciones que conversamos con China, el tema tanto de los becarios como el tema de los productos hondureños, ya están prácticamente culminados y estaremos tratando de avanzar lo más pronto. Después en noviembre, a inicios de noviembre, hay una feria internacional para importaciones en Shanghái. Honduras será el invitado de honor de esta feria de China, una de las ferias más importantes en las que iremos con nuestros exportadores. Tendremos 3 stands que nos está proporcionando también China como parte de esta cooperación, y ya estamos en conversaciones con los grupos de empresarios, uno que acompañó a la presidenta, hondureños, y otro que viajó antes para que estén presentes allá en Shanghái. Así que estamos trabajando muy rápido en esta relación. Muy bien, y dejo esta pregunta de interés nacional sobre la ratificación de ese tratado del Bicentenario por parte del Congreso, que no lo ha hecho, que sí lo hizo el Parlamento nicaragüense y que nos conviene, y que uno no entiende por qué todavía
el Estado de Honduras no impulsa esa ratificación. Después de la pausa, la última respuesta del canciller Eduardo Enrique Reina. Bueno, voy a concluir con la última respuesta del canciller en relación a este tratado del Bicentenario que suscribieron Daniel Ortega y Juan Orlando Hernández y que nos ratifica una sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Nicaragua, que se mantenía así reacio a reconocer que tenía fronteras con Honduras en el Golfo de Fonseca, después de este tratado, las reconoce. Pero bueno, no entendemos, canciller, por qué Honduras no ratifica este instrumento. Bueno, como Cancillería nosotros lo enviamos ya al Ministerio de la Presidencia y estaba, entiendo, ya listo o ya iba a ser enviado al Congreso Nacional. El problema, pienso también que hay una discusión interna compleja en el Congreso Nacional. Bueno, está, para ponerle un ejemplo, el tema de la CAF, un banco de desarrollo internacional con los más altos niveles de responsabilidad antirriesgo, calificaciones AA, o sea, es un BCE pero más grande con Sudamérica. Se ha detenido en esas discusiones por temas, creo casi hasta de mala intención de visión política, porque, por ejemplo, hay unos que dicen, la CAF fue creada hace muchos años con la Corporación Andina de Fomento y tiene su sede en Venezuela, entonces hay algunos que dicen, bueno, si es ahí es que es un banco del ALBA, ¿no? Es un banco de desarrollo como el BID, como el BESIE, con altos niveles en los cuales participa España, participa muchos países, y que tiene altos niveles y no se ha aprobado. Como le digo, la discusión política, pues yo creo, desgraciadamente en el Congreso Nacional ahorita cualquier temita, por pequeño que sea, es álgidamente político, y hay temas pues que hay que ir avanzando, pues veremos cómo se define posteriormente, es un tema de interés, pero como le digo, todo tema que se ha mandado, por pequeño que sea, se ha trazado, se ha discutido, se vuelve a discutir. Esperemos que esto... bueno, pero el documento lo tuvo la Cancillería dio el visto bueno y lo mandó a Presidencia. A Secretaría y a la Presidencia. Muy bien. E hicimos una solicitud para incorporarnos a los BRICS. ¿No hemos recibido respuesta todavía o tarda mucho? No, está en proceso. O sea, la reunión de la Presidenta Castro con la expresidenta Rousseff fue muy buena, contamos pues yo creo que con un apoyo importante y ahora son gestiones puramente pues de carácter burocrático que ya involucran también por ejemplo a la Secretaría de Finanzas, a la Presidencia del Banco Central, tanto a la ministra Moncada como a la Presidenta Santos. Entonces yo creo que con este tema se irá avanzando, porque creo que también es una oportunidad, como digo, estamos buscando alternativas en un mundo que cada vez es más complejo encontrar recursos en organismos financieros internacionales para buscar oportunidades para desarrollo para el país y proyectos que generen grandes cambios en nuestras capacidades en las áreas de infraestructura, y eso es lo que buscamos por instrucciones de la Presidenta. ¿Y con la Maxi cómo estamos? Con la CICI, buenas noticias también. La CICI, yo estoy pensando en la Maxi. La CICI, el día 9 está llegando ya la misión de expertos. Hemos tenido ya conversaciones con Naciones Unidas. Era tema más que todo logístico de parte de ellos porque ellos son los que contratan al grupo de expertos que viene ya para iniciar las negociaciones, así que para el día 9 de julio pues le doy también esa primicia, ahora estarán llegando ya al país y estaremos ya en conversaciones para avanzar en esta temática que también es de prioridad nacional para concluir la negociación de este convenio en este año y que se envíe al Congreso Nacional. Hoy es 3, es para la otra semana la llegada entonces. El domingo próximo. Sí. Muy bien. Gracias, canciller. Gracias, muchas gracias. Canciller Eduardo Enrique Reina esta mañana aquí en Frente a Frente, pero antes vamos a una pausa comercial.